Gracias, Señor. Esa es tu presencia, Padre. Ese es el gozo, Dios. Ese es el mover de tu santo y poderoso Espíritu, Señor. Cuando hay libertad en los corazones, cuando hay visitación de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Abre tu boca, abre tu boca en esta noche y vuelve a decirle al Señor que está en el trono, que es el poder, que es la gloria, que venimos aquí porque estamos necesitados, hambrientos de una palabra de vida, necesitados de una sanidad, necesitados de que nuestro corazón sea liberto, necesitados, oh Dios, de poder escuchar tu voz, de poder unirnos contigo en espíritu y en verdad, Padre. Gracias, Señor. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, santo, 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 santo. Gracias, Señor. Oh, santo, santo, el que vive Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, aleluya, Señor. Aleluya al Santo de Israel. Aleluya. Digno el que en el trono está. Aleluya. Aleluya. Digno el que en el trono está. Aleluya. Oh, aleluya. Amén, Señor. Gloria a Él. Fuerza y poder, digno el que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él. Fuerza y poder, digno el que en el trono está. Aleluya. Oh, aleluya. Digno el que en el trono está. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Iglesia, si usted está sintiendo en esta noche la presencia de nuestro Espíritu Santo, puede darle un aplauso de gozo, de paz, de bienvenida a nuestro Espíritu, al Espíritu de Dios, al Santo de Israel, al que se mueve, al que se manifiesta. Oh, gracias Dios, gracias, gracias Señor, gracias, 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 gracias Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia, buenas noches. Ya sentimos la presencia del Padre por su movimiento de gloria a través de la alabanza, a través de la adoración. Y yo quiero pedirles a ustedes que se sienten con toda reverencia y de esa misma magnitud que hemos recibido la adoración y la alabanza, con esa misma grandeza vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra que el Padre Eterno tiene en esta noche. Amén. Padre Celestial, una vez más, sabiendo que tu presencia está en este lugar, Señor, hoy me entrego totalmente a ti, Señor, para que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, Señor, y que la palabra que va a ser lanzada en esta noche sea conforme a tu perfecta y divina voluntad, Señor. Así como tú te moviste, Señor, a través de la adoración y de la alabanza. Abba, Padre, yo te pido que tú te muevas, Señor, en esta noche y que la palabra que va a llegar a los corazones de tus hijos, Señor, cumpla el propósito y surge el efecto para el cual tú la vas a lanzar, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo quiero que
Abran su palabra en esta noche en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y lo vamos a leer del 14 al 23. Amén. Padre, leemos tu palabra una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice el versículo 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, valeroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén, amén y amén. El Señor me ha inquietado y me ha regalado este mensaje, y le he puesto armas de guerra, para que sepa de qué vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar de armas de guerra. Una de las armas que el Señor da es conocer el arma con la cual va a ser usada. La otra es cómo el Señor te va a introducir. Y la otra arma es cómo el Señor lo va a mantener. Amén. El arma es una que lo da a conocer, otra que lo introduce y otra que lo mantiene. Aquí nos damos cuenta. ¿Cuántos sabemos la historia de David? ¿Cómo lo conocimos? ¿Cómo nos lo enseñaron? Que él derrotó a Goliat, ¿cierto? Y que el arma que usó para derrotar a Goliat, ¿cuántos se acuerdan cuál fue el arma que él usó? 5 piedras y una flecha, ¿sí? Y una honda, o una flecha, o una honda. Yo encontraba una honda o una flecha. Con eso se dio a conocer David. Pero el Padre en este pasaje bíblico lo introduce de otra manera al palacio. Y acabamos de leer que había un espíritu que atormentaba a Saúl. Yo quiero que no vayan allá, pero yo les voy a decir, en el capítulo 9 de Primera de Samuel, Saúl es escogido como rey por el pueblo. El que gobernaba a Israel era el mismo Dios. Y como ellos se dieron cuenta que en las otras naciones tenían un rey, ellos empezaron que necesitaban, que querían un rey, que aclamaban un rey. Y el Señor les permitió que Saúl fuera el rey. O sea, lo aclamó el pueblo y fue por voluntad del pueblo. Pero el Señor lo eligió, amén, para que tengamos en cuenta, para que digan, para que no vayan a pensar que estamos hablando aquí herejías o cosa que no está
en la Biblia. Y en el capítulo 17, no vamos a ir allá, en el capítulo, para que ustedes sepan de qué más vamos a hablar, de armas de guerra. En el capítulo 17 sabemos que David mata a Goliat con las 5 piedras, con esa arma que el Señor le dio, las 5 piedras y la honda, pero solo fue usada una piedra, amén. Y como Israel subestimó lo que tenían, ellos no veían al Señor, ellos no veían al Padre, ellos subestimaron lo que estaba con ellos, que era la presencia de Dios. Ellos subestimaron que no veían al rey, y por ello el Señor les permitió que ahí se pusiera a Saúl, y Saúl siempre operó en su cargo, mas no en la presencia del Padre. O sea, él siempre ejecutaba, él hacía, él mandaba, pero porque había un cargo de rey sobre él. Amén. Porque eso fue lo que pidió el pueblo. Eso era lo que manifestaba el pueblo, que le colocaran un rey. Pero ellos habían subestimado a nuestro Padre Celestial. Amén. Y a veces nosotros tenemos al que no vemos, está a nuestro lado, nos está tomando de la mano, y a veces subestimamos ese poder. A veces subestimamos que el Señor está con nosotros, que Él está en nuestra debilidad, que Él es nuestra defensa, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro todo. Yo quiero que vayamos al Salmo 68:5. Dice el Salmo 68:5 que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Cuando el ser humano se le olvida que el poderoso está con nosotros, el ser humano se le olvida que Él es nuestra defensa. Las esposas se les olvida que Él es el defensor, que Él es la ayuda y que Él lo suple absolutamente todo. Amén. Que los hijos a veces se sienten abandonados, se sienten solos por sus padres, pero no saben que el que lo suple todo está ahí día, noche, minuto a minuto, segundo a segundo, cuidándolos, protegiéndolos. Y por eso el Señor nos da el Salmo 68:5, que Él es el que cuida, el que guarda, el que protege a las viudas y el defensor de los huérfanos. Así que si usted está falto de alguna cosa, solo vaya a la presencia del Padre. Amén. Solo busquemos la presencia del Señor. No miremos a otro lugar. No vayamos a otro lugar. Vayamos a la presencia del Padre. En oración, en clamor, en ayuno, en perseverancia, en constancia. Que eso es lo que el Señor quiere y demanda de cada uno de nosotros. A veces se quieren hacer las cosas por lo que se piensa o se cree que es lo correcto. Y es ahí donde nos equivocamos. Aquí vemos en Primera de Samuel, volvemos a Primera de Samuel, que es nuestro texto base, de cuál era la razón que el Señor envió ese espíritu para que atormentara a Saúl. El apóstol Fernando el domingo nos recordaba, nos decía en el capítulo 15, cuando Saúl desobedece al Padre y es desechado. El apóstol hizo un paréntesis y nos hizo una referencia. ¿Y por qué a veces se piensan hacer las cosas y salen mal? Porque no consultamos con nuestro Padre Celestial. Porque Él a veces nos dice, por acá no, por este lado sí. Y a veces son más ungidos que le quieren ayudar al Padre y Él se hace a un lado. Como Saúl había sido proclamado
por el pueblo, escogido por el pueblo, aclamado por el pueblo, él en su arrogancia, en su prepotencia, en su orgullo, hizo a un lado las cosas del Padre. Y en el capítulo 15 nos dice que Saúl desobedece y es desechado por nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque él no buscó la presencia, él no buscó la guía, él no se sometió a la palabra de Dios. Él hizo la voluntad permisiva de la que nos habla la palabra. ¿Cuál es la voluntad permisiva? La que nos conviene, pero se hace. Y la voluntad perfecta es la que sale del corazón y tiene el propósito de Dios. Amén. Como Saúl no obedeció, fue desechado. Y yo quiero que en esta noche nosotros vayamos paso a paso y que el Señor nos ayude y que el Señor les ayude a que siempre estemos bajo la voluntad divina del Padre, que sale, que nace del corazón y tiene el propósito divino. Amén. Esa es la voluntad perfecta. El Señor es un caballero. Él no obliga a nadie. Cuando el ser humano contiende, cuando el ser humano dice y hace según sus pensamientos y según la voluntad del hombre, y el Señor le dice: no, hijo, por ahí no es. No, hija, por ahí no es. Y siempre el hombre va a torcerle la mano al Padre y él le dice: bueno, está bien, si usted quiere por ahí, vamos por ahí. Y después que suceden las cosas, se van a la presencia del Padre a llorar con golpes de pecho, a decirle: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Como Saúl, que él desobedeció, que él incumplió la palabra, hizo su voluntad porque él era el rey, porque él era el que mandaba, porque él tenía autonomía, pero en su carne, en su voluntad. Y la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es divina y la voluntad de Dios es lo mejor que tiene para nosotros. Amén. ¿Qué era lo que Dios había mandado a Saúl? A que destruyera todo lo que pertenecía. ¿A quién? El apóstol nos enseñó el domingo. ¿Cuántos estuvimos el domingo? Y a veces por eso es que no caminamos en la voluntad del Padre. Venimos servicio tras servicio, recibimos palabra tras palabra y no la ponemos por obra. Llegamos, guardamos la Biblia y no recordamos nada de lo que el apóstol nos enseñó el domingo. Y él tocó el tema y él desobedeció porque le mandó destruir todo lo que pertenecía a Amalek. ¿Cierto que sí? ¿Y él qué hizo? Él apartó unas vacas, dice la palabra, que él apartó unas vacas. Y él estaba, cuando le preguntaron que si había hecho lo que el Señor le había mandado hacer, y él dijo que sí. ¿Cierto que sí? Él dijo que sí lo había hecho, que había cumplido conforme a la palabra del Señor, lo que le había mandado. Y él no terminó de hablar cuando unas vacas empezaron a que lo delataron, ¿cierto? Empezaron a bramar. Usted dijo que mató, que el Padre le dio una orden y que usted la cumplió. Y resulta que él estaba mintiendo, estaba desobedeciendo. Él había hecho una reserva, pero como Dios todo saca a la luz de la verdad, no hay nada oculto entre cielo y tierra, sea lo que sea, el Señor va a sacar todo a la luz de la verdad. Yo quiero que vayamos a Lucas 12:2. Lucas 12:2. ¿Y esto qué tiene que ver con las armas de guerra? Mucho, todo. Y ahorita me van a entender por qué. Lucas 12:2 dice: porque nada hay encubierto. ¿Sí estamos ahí?
porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dígale a su hermano que está a su lado, ¿será que en usted hay vacas ocultas? Sí, dígale a su hermano. Porque esa careta tarde o temprano se va a caer. Es mejor arrepentirse, es mejor confesar el pecado, apartarse. Amén. Para que esas vacas no lo vayan a hacer quedar mal. Para que esas vacas se queden allá, para que usted no sea señalado por el enemigo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor lo señaló para andar en integridad. Si Saúl hubiese obedecido a lo que Dios le mandó, hubiese continuado como rey. El Señor lo hubiese respaldado, le hubiese dado la victoria. Pero dice en el versículo 14 de Primera de Samuel, dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor, ahí se refiere nuestro Señor a Saúl. Amén. A tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Qué pasaba cuando David tocaba el arpa? David estaba lleno del Espíritu Santo. David tenía revelación. David tenía poder. En David estaba la luz. En Saúl había tinieblas. Y cuando él empezaba a tocar el arpa, descendía la presencia del Padre y Saúl recibía reposo, recibía tranquilidad. ¿Y por qué el Señor permitía que esos espíritus inmundos lo atormentaran? Para que él viera el poder, para que él sintiera el poder del Padre, para que él supiera que había una luz, que el Padre era el todo, que el Padre estaba y siempre había estado, y que por su desobediencia él se había apartado de Saúl. Y el Espíritu del Eterno reposaba sobre David. Amén. Y dice el versículo 17: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Porque David siempre iba a la presencia del Señor. Él siempre buscaba el consejo del Padre. Él siempre buscaba que el Padre lo dirigiera y lo mandara. Y él era sujeto, sumiso a la obediencia del Señor. Estaba la luz de nuestro Padre Celestial sobre, dentro y alrededor de David. Eso hacía que produjera la gloria y la victoria tocando el arpa, porque eran sonidos celestiales lo que salían del arpa, porque estaba dirigido por nuestro Abba Padre. Amén. Vayamos a 2 Corintios 12:7. Y todavía no hemos empezado con el tema de armas de guerra. 2 Corintios 12:7. ¿Sí estamos recibiendo? Y lo vamos a leer hasta el versículo 9. Dice: y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que él le pedía al Señor que le quitara esa prueba. Quizás Saúl, ya dentro de su lucha, le decía al Señor que tuviera misericordia de él. Y dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué tiene que ver? Todo. Porque cuando la persona se enaltece, cuando la persona se enorgullece, cuando es apartado, cuando es ungido y no busca de la presencia del Padre, toma el riesgo de enorgullecerse. Y esto era lo que temía el apóstol Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, porque habían revelaciones, había poder, había unción en el apóstol Pablo, ¿cierto que sí? Y él le pedía al Padre, y él es muy sabio, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltesen desmedidamente, me fue dado un aguijón, para que siempre él supiera de dónde el Señor lo había sacado, para que él reconociera la grandeza de nuestro Padre Celestial. Y él decía, ese aguijón en mi cargue, un mensajero de Satanás que me abofetee. A veces el Padre necesita usar aguijones para nuestras vidas, para que no se enorgullezca. Amén. Para que siempre busque la presencia del Padre, para que siempre esté sometido a lo que Dios le está diciendo y que así mismo pueda obedecer lo que Dios le está diciendo. Amén. Y cuando la persona se equivoca, cuando la persona se desenfoca de lo que el Señor quiere, Él siempre va a estar acompañándolo en ese proceso. Él siempre va a estar ahí pendiente. Él siempre va a estar ahí firme para que nosotros siempre busquemos la luz, para que Él siempre nos siga sosteniendo. Amén. Y el proceso le va a enseñar que no es lo que usted quiere ni lo que usted desee, sino lo que el Padre trae para su vida, lo que el Padre ha destinado para su vida. Y la verdad que estamos hablando de armas de guerra, del poder del Padre, de todo lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Y por qué armas de guerra? Porque nosotros sabemos hacer guerra espiritual, nosotros sabemos reprender, echar fuera demonios, atar, encadenar, y ese es un arma de guerra, ¿cierto? Pero en esta noche el Señor nos quiere dar a conocer otras armas de guerra para nuestra vida. Y la primera arma de guerra es hacer silencio. Amén. Y yo quiero que vayamos a Proverbios 10:19, que el Señor nos está hablando aquí con las armas de guerra. Proverbios 10:19. Vamos rapidito porque son 8 y el tiempo ya se me está agotando. Proverbios 10:19 dice la palabra del Eterno. En las muchas palabras no falta el pecado. ¿Sí llegamos ahí? Mas el que refrena sus labios es prudente. Hay guerras que se van a ganar haciendo silencio. Usted puede estar al frente del más enemigo, de la persona que no lo ama, de la persona que no lo quiere, y está enojado, quiere pelear, quiere hacer, quiere destruir su mente, su cuerpo, todo. Pero si usted hace silencio, el Señor va a pelear por usted. Amén. El Señor le va a hacer justicia. El Señor lo va a coronar de grandeza. Esa es la primera arma, el silencio. Si yo hago silencio, el Señor me va a defender. Esposas, ¿no hay esposas acá? Amén. Cuando sus espositos se enojen, le saquen la piedra, hagamos silencio. Amén. No contendamos.
no discutamos, no peleemos, que el Señor opera en favor nuestro. Amén. La segunda arma es el amor. Y yo quiero que apunten Primera de Corintios 13, pero vamos a leer el versículo 7 y 13. Todo el capítulo de Primera de Corintios 13, yo quiero que lo lean en sus casas. ¿Cuántos lo van a leer? Y le van a pedir que el Padre les dé el discernimiento para que puedan comprender que un arma de guerra es el amor. Tener amor por los que nos aborrecen, tener amor por todos aquellos que no nos aman. Y ese amor va acogido de la mano con la misericordia. Estamos en 1 Corintios 13, vayamos al versículo 7 y el 13. Dice el versículo 7. Y estamos hablando con referente al amor. Amén. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y vamos al versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, ¿pero qué? Pero el mayor es el amor. Tratemos bien a aquel que es indiferente, aquel que por alguna u otra razón no siente amor. Pero como nosotros, el Señor nos compró a precio de sangre, estamos revestidos, estamos llenos de su poder, nosotros sí podemos dar ese amor. Amén. Que ese amor va tomado de la mano con la misericordia. El tercer punto es la alabanza. Nosotros tenemos que ser un altar andante de alabanza. Donde nosotros vayamos, alabemos. Donde nosotros vayamos, glorifiquemos al Padre. Que por más circunstancia, por todo lo que se quiera levantar, y si nosotros estamos alegres, eso se va a impregnar. Amén. Si nosotros estamos alabando, estamos glorificando al Padre, eso hace que el mal se alinee a la presencia del Padre. Se tiene que impregnar de esa alabanza, de esa adoración que nosotros estamos dando. Y vayamos a Efesios 5:19. Efesios 5:19. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que esa alabanza salga de nuestro corazón, que esa alabanza la sienta nuestro espíritu y que con esa alabanza se rompan ataduras, se rompan ligaduras. Esa es otra arma de guerra. Amén. La alabanza. ¿Cuántos sintieron la presencia del Padre cuando estábamos alabando? Que solo el poder, que solo la gloria, que solo en el trono. ¿Sí? Así decía la última alabanza. Cuando nosotros alabamos con entendimiento y de corazón, sube a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué esa arma de guerra? Porque la alabanza es la luz en medio de las tinieblas. La alabanza produce gozo. La alabanza produce alegría. La alabanza va a derribar la tristeza. La alabanza va a destruir con el dolor. Amén. ¿Sí? ¿Amén o no amén? El cuarto punto es la humildad, que es otra arma de guerra que el Señor nos está entregando en esta noche. La humildad. Y esto duele. Y esto no nos, a muchos, eso cuesta. La humildad. Si tenemos que pedir perdón, hagámoslo. Con esto se derriba todo argumento que Satanás tenga en contra. Pedir perdón no es humillarse. Pedir perdón es una grandeza. Amén. Pedir perdón no es que usted se esté humillando, no es que está derrotado, no es que está
No, es una grandeza que sale del corazón porque nosotros somos diferentes, porque nosotros somos hijos del Dios soberano, porque nosotros somos hijos del que derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Y en la humildad, en Efesios 4:2. Recuerden que el que se humilla no es que sea un azote, eso lo engrandece de parte del Padre, no para que usted se enorgullezca, amén, sino es ese toque del Padre que está en cada uno de nosotros. Efesios 4:2 con respecto a la humildad. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, ¿quiénes? Los unos a los otros, y también ahí fluye el amor. Eso va a costar, pero vamos a derrotar a Satanás. Lo estamos derrotando todos los días. Y si nosotros actuamos y si nosotros de verdad, de verdad, de verdad ponemos la palabra por obra, no es solamente venir al servicio y amén y sí, estoy gozoso. Y nos preguntan, ¿y de qué se trató? O Satanás, como hemos recibido otras armas, vamos a ser probados, vamos a ser tentados. Y es ahí donde tenemos que resplandecer a través de la palabra y con todo lo que estamos recibiendo. La quinta es la sabiduría. Y eso está en Proverbios 2:6. Es saber cuándo y cómo hago yo las cosas. La sabiduría es saber cuándo y cómo se hacen las cosas para no equivocarme, ser sabio, ser prudente. Proverbios 2:6, para que asimismo nosotros podamos actuar correctamente, para que en el tiempo justo y en el tiempo preciso nosotros hagamos lo correcto. Amén. Proverbios 2:6. Dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué? De su boca viene ¿qué? El conocimiento. Dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es saber en qué tiempo, el tiempo correcto para yo hacer las cosas, con la voluntad y bajo la voluntad de nuestro Abba Padre. Si yo siempre voy y lo busco a Él, voy a tener sabiduría. Si voy y le busco a Él, va a ser derramado el conocimiento, va a venir la luz sobre mi vida y las tinieblas tienen que desaparecer. Amén. El último, mentiras, el séptimo es acatar los consejos. Y eso cuesta a veces, ¿cierto? Acatar los consejos. Y eso está en Proverbios 24:6. Y en acatar los consejos es saber a quién voy para buscar el consejo. No a todo mundo se le puede ir y decir, estoy pasando por esto, por aquello, por lo otro. Nosotros tenemos aquí una cabeza que se llama el apóstol Fernando Betancur, una profeta que se llama Graciela Muñoz, que son los mejores consejeros, los que Dios puso en esta casa para que nosotros podamos recibir un consejo sabio. No vayamos a pedir un consejo en la calle. No vayamos a pedir un consejo a un familiar que no conoce de Dios. No vayamos a pedir un consejo al que viene cada mes, al que viene cada 2 meses, al que viene de vez en cuando. Vayamos y pidamos un consejo a una persona sabia. Y acatar ese consejo que si le dijeron no lo haga, sencillamente no se va a hacer, no se puede hacer, porque el Señor ha derramado sabiduría, conocimiento e inteligencia sobre la persona que nosotros vamos a recibir y a escuchar un consejo. Amén. Y por último, el sometimiento.
Si yo me someto, voy a recibir las cosas. Someteos los unos a los otros. Y si estamos aquí es porque el Señor tiene un propósito con cada uno de ustedes. Amén. Si estamos en este lugar es porque el Señor quiere enriquecer nuestras vidas. Si estamos en este lugar es porque el Padre le ha placido y nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y si yo me someto, todo va a salir bien. Vayamos a Efesios 5:21. Efesios 5:21. Sí, estamos recibiendo, sí estamos aprendiendo, el Señor nos está recordando todo lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que caminar. Efesios 5:21. Y dice, someteos unos a otros en el temor del Padre. ¿Sí dice así? Someteos unos a otros. No, pero es que yo no me someto porque yo tengo un rango espiritual más grande. Porque a mí me ungieron, porque a mí colocaron los dones más grandes. ¿Y yo qué me voy a someter? Ese es un arma de guerra. Si yo me someto, el Señor me respalda. Si yo me someto, el diablo tiene que huir. Si yo me someto, todas las cosas nos son para bien. Someteos los unos a los otros. Y cuando el Señor permite los ungimientos, ese ungimiento es para sometimiento. Ese ungimiento no es para que me sirvan, porque los que somos ungidos tenemos que servir aún más. Amén. Aún más tenemos que servir, porque ese es el ejemplo que tiene que haber en cada uno de nosotros, porque el Señor vino a servir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir, Él vino a deponer, Él vino a entregar. En Él podemos ver todos, me faltó una, la perseverancia. Y esa está en Lucas 21:19. No se rinda, que en la primer prueba, en el primer proceso, en el primer ataque, se me olvida que soy cristiano. No se rinda. No se rinda. Estamos en el último tiempo. Hay dificultades. Hay una cosa, hay la otra. Estoy cansado, estoy desesperado. Yo fracasé, yo hice. Estoy agotado. Quiero huir. Y el Señor nos dice en esta noche, persevere hasta el fin. Amén. Persevere y será galardonado. Persevere y será coronado. Persevere y tendrá la firma y el sello de nuestro Padre Celestial con su sangre preciosa. Y en la perseverancia está, vamos a Lucas 21:19. Lucas 21:19. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Y cuál es la paciencia? La perseverancia. ¿Cuál es la paciencia? La constancia. ¿Cuál es la paciencia? El ser fiel. ¿Cuál es la paciencia? El permanecer. Amén. Y vamos a recordar todo lo que las 8 armas de guerra que el Señor nos dio en esta noche. Y el primero es el silencio. El segundo, el amor. El tercero, a ver, ¿cuántos apuntaron? El tercero, la alabanza. El cuarto, la humildad. El quinto, la sabiduría. El sexto, la perseverancia. El séptimo, bueno, es que yo me salté uno, ¿cierto? El otro, acatar los consejos. Y por último, el sometimiento. Si yo voy a poner por obra
todas estas 8 características, de ponerlas por obra y de tomarlas como armas de guerra, nosotros no vamos a volver a retroceder, no vamos a mirar atrás, no vamos a desmayar. Que por más dificultad, que por más tropiezo, que hoy vine y oré, que hoy vine y clamé, que hoy ayuné, que me metí en 8 días de ayuno y se levantó Satanás. Pues es ahí donde el Señor nos va a probar de qué estamos hechos. Es ahí donde el Señor nos va a probar qué es lo que estamos aprendiendo, cómo estamos actuando y cómo vamos a avanzar. Yo quiero que inclinen sus ojos en esta noche y solo le vamos a pedir al Padre que nos perdone por haberle fallado. Solo vamos a pedirle al Padre que siga teniendo misericordia con cada uno de nosotros. Padre celestial, en esta noche, Señor, una vez más, aclamando, oh Dios, con alegría, Padre eterno, en esta noche con cánticos de alabanza, con cánticos de gloria a su nombre, Señor. Hoy te pido, Padre amado, que tú visites a cada uno de tus hijos, Señor, y que tú derribes todos esos argumentos, Abba Padre, que el enemigo había querido venir a usar en contra de ellos, Dios. Y hoy clamo a ti, Señor, para que esa tu alabanza de gloria, de poder, Señor, esté operando en cada uno de sus corazones. Y que con esa alabanza de gloria, Señor, tú los limpies, Señor, desde la corona hasta la punta de los pies, Señor. Porque hemos venido delante de tu presencia, Padre amado, porque teníamos hambre y sed de tu justicia, hambre y sed de tu palabra. Porque en esta noche, oh Dios, tú recordaste, Padre amado, Señor, esas armas que tú nos habías entregado, Padre, pero que por una u otra cosa, otra razón, Señor, no nos habíamos sometido a ellas, Dios. Pero en esta noche, Señor, yo te clamo a ti, Señor, que tú desciendas con el poder de tu santo y poderoso Espíritu, Señor, y arranque de sus corazones todos aquellos argumentos, Señor, toda aquella angustia, todo aquel dolor, Señor, aquel desespero, aquellos que aún querían salir corriendo, Señor, del ministerio. Hoy clamo a ti, Señor, para que tu sangre preciosa tome el lugar, Padre amado, y los aliente, los avive, Señor. Y para que nunca, Padre eterno, Señor, vuelvan a mirar atrás, para que nunca vuelvan a retroceder, Señor, para que siempre en cada situación tu palabra sea recordada, Padre. Tu palabra venga, Señor, como ese remojo, Señor, en sus vidas, como esa palabra viva, como esa palabra que da fuerza, como esa palabra que alegra a Dios, como esa palabra, Señor, que opera con justicia en cada una de las vidas, Señor. Padre, yo te pido que tú visites a tu pueblo, Señor, y que todos aquellos que venían con una necesidad, que todos aquellos que venían hambrientos y sedientos de tu palabra, Señor, ellos la puedan poner por obra, y que el bálsamo de tu santo y poderoso Espíritu descienda sobre ellos, Señor. Que el bálsamo de tu presencia, que el bálsamo de tu poder, que la gloria, Señor, descienda, los tome, los toque, Señor, los limpie, los unja y les perdone, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Padre, muchísimas gracias, Dios, porque sabemos que tu palabra, Señor, ha sido demandada, que tu palabra, oh Dios, es la que levanta al caído, Señor, que cuando nosotros confesamos que tu palabra, oh Dios, es la que destruye, Señor, las barreras, que tu palabra es la que rompe, Señor, que tu palabra, oh Dios, es la que nos levanta. Y en esta noche, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, porque tú visitaste, Señor, los corazones de tus hijos, Señor, porque tú los sanaste, Padre amado, porque tu mano de poder, tu mano de sanidad, tu mano de libertad, tu mano de gloria, tu mano de gozo, Señor, ha sido puesta sobre cada uno de tus hijos, Dios, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Padre, muchísimas gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por lavarnos con tu sangre preciosa, Dios, y por darnos las fuerzas del búfalo virgen, Señor, para levantarnos, para permanecer, oh Dios, para siempre estar tomados de tu mano poderosa y obedecerte, Señor, para que nosotros podamos permanecer hasta el final, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y si le va a dar ese aplauso al Señor, que sea con todo su corazón, que suba al reino de los cielos con poder y autoridad.
Aleluya. Y en esa misma reverencia, en ese mismo mover del Santo Espíritu de Israel, yo quiero que usted aliste su ofrenda para ponerla en la presencia de nuestro Abba Padre. Y mientras usted está alistando su ofrenda, yo quiero que le pida al Padre que, que le ayude y que si no es la mejor ofrenda con la que usted quiere honrar a nuestro Padre Celestial, la cambie. Porque esa ofrenda es la que va a derribar toda atadura. Esa ofrenda es la que le va a dar victoria. Esa ofrenda es la que va a permitir que haya un derramamiento de más gloria sobre su vida. Esa ofrenda es la que va a permitir que los cielos sean abiertos y que esas puertas sean abiertas para cada una de las bendiciones que hoy el Padre tiene sobre su vida. Mientras ustedes alistan su ofrenda, yo les quiero leer Lucas 6:38. Y dice la palabra del Eterno: dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo quiero que se pongan en pie y levanten su ofrenda con todo su amor, levanten su ofrenda con toda reverencia y le podamos decir al Padre: Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está el diezmo, Padre. Hoy lo presento delante de ti. Levántelo en su mano izquierda. Dígale: Señor, he venido delante de tu presencia, mi Abba Padre, porque sé que tú eres el dueño del oro, que tú eres el dueño de la plata. Y tu palabra dice que si damos, Señor, medida buena, apretada y rebosada, habrá en nuestro regazo, Señor. Y hoy creemos a tu palabra, que si nosotros damos con gozo, que si nosotros damos con alegría, nosotros extendemos, mi Abba Padre, esa bendición de reino hacia ti, Padre, para que tú abras las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Padre, bendice la ofrenda, bendice el diezmo, Padre, bendice los corazones dadores, alegres, sabios y entendidos, Señor, que hoy vienen a tu altar, Padre, por el cumplimiento de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden venir, acercarse, ofrendar, diezmar con esa reverencia, pero asimismo reclamar, decirle: Padre, tu palabra dice que el que da recibe y el que siembra recoge, Dios. Y estamos aquí delante de tu presencia porque hemos entendido que tu palabra es viva, que tu palabra correrá como ríos de agua de vida, Señor, que tu palabra, oh Dios, abrirá caminos, que tu palabra extenderá bendición, que tu palabra, oh Dios, cumple el propósito, Señor, y atiende el clamor de cada uno de tus hijos. Señor Padre, gracias porque sé que tú vas a bendecir y tú vas a sorprender a tus hijos, Señor. Las alacenas, las neveras, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por sorprender de una manera inusitada a nuestro apóstol Fernando, a nuestra apóstol Graciela, Señor. Padre, gracias por bendecirlos, por sorprenderlos, porque sabemos que tú vas a enviar esas bendiciones del norte, del oriente, del sur, esas bendiciones, oh Dios, Señor, que cada uno de tus hijos están esperando y van a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Padre, una vez más coloco a tus hijos delante de tu presencia, Dios, y declaramos el Salmo 121:8, Padre, que tu palabra dice que tú guardarás la salida y que tú guardarás el regreso, Señor. El Salmo 91:11 y 12, tu palabra dice que tú enviarás ángeles de guerra para que acampen alrededor de cada uno de tus hijos, para que su pie no resbale y no tropiece en piedra, Señor. Padre, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, atamos, encadenamos, reprendemos y echamos fuera todo espíritu de accidente, todo espíritu de muerte. Padre, todo lo que no es tuyo ahora mismo se quebranta, se pudre, y prohibimos toda sed de venganza en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y devolvemos el baldón a Satanás, como dice Nehemías 4:4, que es devuelto el baldón a Satanás de todo lo que había
tramado, tejido en contra de los hijos del reino de esta casa. Y nos declaramos libres, nos declaramos en victoria por la palabra de nuestro Abba Padre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos el jueves a las 6 de la mañana. Es una horita de 6 a 7.